Hola, vamos a comenzar la segunda clase de la función valor absoluto o función modular. Vamos a estar representando gráficamente y analizando las propiedades de la función f de x igual al valor absoluto de x menos 2 más 1. En la clase anterior estudiamos la función f de x igual al módulo de x. Veíamos que el punto característico de esta función era el punto 0,0 y que esta función tenía forma de v. En esta función podemos observar que el coeficiente del módulo o del valor absoluto es 1, pero este coeficiente puede variar. Vamos a denotar a ese coeficiente como a. En dependencia del valor real que tome a, entonces la v de esta función puede ser más cerrada o puede ser más abierta. Ahora, si la a es positiva, entonces la v abre hacia arriba como estos ejemplos que estamos viendo en el gráfico. Y si la a es negativa, entonces la v abre hacia abajo. Siempre que tengamos una función de la forma f de x igual a por el valor absoluto de x, el punto característico de esta función es 0,0. No siempre el punto característico de las funciones modulares se encuentran en 0,0. Estas funciones se pueden trasladar. Si tenemos una función de la forma f de x igual a por el valor absoluto de x más c, esto significa que esta función se ha trasladado menos d unidades en el eje x. Entonces el punto característico sería menos d,0. Ahora, si la función es de la forma f de x igual a por el valor absoluto de x más e, esta función se ha trasladado en el eje y unidades. Por lo tanto, el punto característico sería el punto 0,e. La función también se puede trasladar en los dos ejes. En este caso, la ecuación de la función sería f de x igual a por el valor absoluto de x más d más e. Esta función se ha trasladado menos d unidades en el eje x y e unidades en el eje y. Por lo tanto, el punto característico se encuentra en menos d,e. Esta ecuación es la ecuación general de la función valor absoluto. Podemos ver que en el primer caso que analizamos, tanto d como e son iguales a 0. Por eso es que el punto característico es 0,0. En el segundo caso, podemos ver que e es igual a 0. Por lo tanto, el punto característico es menos d,0. Y en el tercer caso, quien es igual a 0 es d. Por eso es que el punto característico entonces es 0,e. Para realizar la representación gráfica de una función modular, es recomendable primeramente buscar las coordenadas del punto característico, porque este punto es el origen de las dos semirrectas que forman a esta función. Como explicábamos anteriormente, cuando tenemos una función de la forma a por el módulo de x más c más e, las coordenadas del punto característico es menos d,e. Por lo tanto, las coordenadas del punto característico de la función que estamos analizando es 2,1, porque el valor de d es menos 2, entonces el apuesto de menos 2 es 2, y el valor de e es 1. Para representar este punto en el sistema de coordenadas, buscamos el 2 en el eje x y subimos hasta el 1 en el eje y. Y aquí se encuentra ubicado el punto 2,1. Como les dije anteriormente, este es el punto origen de las dos semirrectas, es decir, donde abre la v. Como el valor de a en esta función es positivo, podemos observar que el valor de a es 1, entonces la v va a abrir hacia arriba. Ahora debemos de buscar otros puntos que pertenezcan al gráfico de dicha función para realizar la representación gráfica. Le damos valor a la x, que es la variable independiente, y buscamos el valor de y. Podemos darle valor a la x de 3, que está una unidad a la derecha del punto característico. Sustituimos donde está la x por 3 y nos queda que f evaluado en 3
es igual al módulo de 3 menos 2 más 1. 3 menos 2 es igual a 1. Entonces nos queda que f evaluado en 3 es igual al módulo de 1 más 1. El módulo de 1 es igual a 1 y 1 más 1 es 2. Por lo tanto, y es igual a 2 cuando x es igual a 3. Y de esta forma obtenemos el punto 3,2. Para ubicar este punto en el sistema de coordenadas, buscamos el 3 en el eje X y subimos hasta Y igual 2. Y de esta forma aquí tenemos representado el punto 3,2. Con estos dos puntos ya es suficiente para trazar la semirrecta que queda a la derecha del punto característico. Pero si deseas, puedes buscar otro punto. Por ejemplo, le podemos dar valor a la x de 4. Sustituimos donde está la x en la ecuación de la función por 4 y entonces nos queda que f evaluado en 4 es igual al módulo de 4 menos 2 más 1. 4 menos 2 es igual a 2, por lo tanto nos queda que f evaluado en 4 es igual al módulo de 2 más 1. El módulo de 2 es igual a 2 y 2 más 1 es 3. Por lo tanto, cuando x es igual a 4, y es igual a 3. Hemos obtenido el punto 4,3. Para representar ese punto, ubicamos el 4 en el eje X y subimos hasta Y igual 3. Aquí se encuentra el punto 4,3. Con estos puntos podemos representar la semirrecta que queda a la derecha del punto característico. Ahora debemos de darle valores a la X que queden a la izquierda de ese punto para representar la otra semirrecta. Cuando analizamos las funciones cuadráticas, les recomendaba que para realizar la representación gráfica de estas funciones, debían de buscar puntos simétricos respecto a la X del vértice. Igualmente, para representar las funciones modulares, es recomendable buscar puntos simétricos respecto a la X del punto característico. Anteriormente le dimos valor a la X de 3, que se encuentra una unidad hacia la derecha del punto característico. Entonces ahora podemos darle valor a la X de 1, que se encuentra una unidad hacia la izquierda del punto característico. Sustituimos en la ecuación de la función donde está la X por 1, y entonces nos queda que f evaluado en 1 es igual al módulo de 1 menos 2 más 1. 1 menos 2 es igual a menos 1. Entonces nos queda que f evaluado en 1 es igual al módulo de menos 1 más 1. El módulo o valor absoluto de menos 1 es igual a 1. Y 1 más 1 es 2. Por lo tanto, y es igual a 2 cuando x es igual a 1. Y hemos obtenido el punto 1,2. Para representar este punto, buscamos el 1 en el eje X y subimos hasta Y igual 2. Y aquí se encuentra ubicado el punto 1,2. Con el punto característico y este punto es suficiente para trazar la semirrecta que se encuentra a la izquierda, porque por dos puntos pasan una y solo una recta. Pero podemos buscar otro punto. Anteriormente también le habíamos dado valor a la X de 4, que se encuentra 2 unidades a la derecha del punto característico. Por lo tanto, ahora podemos darle valor a la X de 0, que se encuentra 2 unidades a la izquierda del punto característico. Sustituimos en la ecuación de la función donde está la X por 0 y nos queda que f evaluado en 0 es igual al módulo de 0 menos 2 más 1. 0 menos 2 es igual a menos 2, entonces nos queda que f evaluado en 0 es igual al módulo de menos 2 más 1. El módulo de menos 2 es 2 y 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto, y es igual a 3 cuando x es igual a 0 y hemos obtenido el punto 0,3. Este punto se encuentra ubicado sobre el eje Y porque la x es igual a 0 y se encuentra exactamente en Y igual 3. Ahora solamente nos queda representar la función. Pueden observar que esta representación gráfica tiene forma de V y que la V abre hacia arriba porque el valor de A es positivo. Como decíamos anteriormente,
En este ejercicio A es igual a 1. Ahora vamos a analizar las propiedades de esta función. Sabemos que el dominio está relacionado con el conjunto de partida, es decir, con la variable independiente, con las x. Cuando nosotros vamos a la ecuación de nuestra función, podemos observar que la función está definida para cualquier valor de x. No tiene ninguna indefinición. Por lo tanto, podemos decir que el dominio de esa función son las x que pertenecen a los reales. Si observamos el gráfico, cuando nosotros proyectamos al gráfico sobre el eje x, podemos ver que este gráfico barre completamente al eje x. En el caso de la imagen, que también se le puede llamar recorrido o rango, sabemos que está relacionado con el conjunto de llegada, es decir, con la variable y, que es la variable dependiente. Si observamos la ecuación de la función, podemos darnos cuenta que y nunca va a tomar un valor menor que 1, porque el valor absoluto de un número siempre va a ser mayor o igual que 0. Si a ese número mayor o igual que 0 le sumamos 1, entonces el resultado obtenido va a ser un número mayor o igual que 1. Por lo tanto, el recorrido es la y que pertenece a los reales, tal que y sea mayor o igual que 1. Si observamos el gráfico de la función, podemos ver que todo el gráfico se encuentra desde y igual 1 hacia arriba. De manera general, el recorrido de las funciones modulares siempre va a ser la y que pertenece a los reales, tal que y sea mayor o igual que el valor de e en la ecuación de la función. Es decir, que son las y mayores o iguales que la y del punto característico. En el caso de la intersección con los ejes, conocemos de clases anteriores que el intersecto con el eje y es cuando la x es igual a 0. Sustituimos en la ecuación de la función donde está la x por 0 y nos queda que y es igual a 3. Este punto ya lo calculamos anteriormente cuando hicimos la representación gráfica de la función. Por lo tanto, el gráfico intersecta el eje y en el punto 0,3. El intersecto con el eje x es cuando la y es igual a 0. Y vimos anteriormente cuando analizamos el recorrido de esta función que esta es la y que pertenece a los reales, tal que las y sean mayores o iguales que 1. Por lo tanto, la y nunca va a ser igual a 0 y esto quiere decir que el gráfico nunca va a intersectar al eje x. De manera general, cuando en las funciones modulares el punto característico se encuentra por encima del eje x y la función abre hacia arriba, ella nunca va a intersectar al eje x, es decir, no tiene 0. Ahora, si la función abre hacia abajo, entonces va a tener 2 ceros, es decir, que va a cortar al eje x en 2 puntos. Ahora, si el punto característico se encuentra por debajo del eje x y la función abre hacia arriba, entonces va a tener 2 ceros. Pero si la función abre hacia abajo, no tiene ceros. Y si el punto característico se encuentra sobre el eje x, es decir, cuando es igual a 0, entonces tiene un solo cero, y ese cero es x igual a menos 0. Las funciones de valor absoluto no son monótonas. Se analiza la monotonía por intervalos. En clases anteriores vimos que estas funciones cambiaban de monotonía en la x del punto característico. En este caso, la x del punto característico es 2. Si observamos el gráfico, podemos ver que a medida que aumentan las x, desde menos infinito hasta 2, el valor de y va disminuyendo. Por lo tanto, en este intervalo la función es monótona decreciente. Y desde x igual 2 hasta más infinito, podemos observar que a medida que la x aumenta, la y también aumenta. Por lo tanto, en este intervalo la función es monótona creciente. Es decir, que la función decrece para las x menores que 2 y la función crece para las x mayores que 2. En el caso de la simetría, sabemos de clases anteriores que una función es par cuando a valores opuestos del dominio se obtiene el mismo valor de la imagen.
Y una función es impar cuando a valores opuestos del dominio se obtienen valores opuestos de la imagen. Si tomas dos valores de x opuestos, por ejemplo 1 y menos 1, o 2 y menos 2, o 3 y menos 3, y buscas el valor de y, podrás darte cuenta que ninguna de estas dos igualdades se cumple. De manera general, las funciones de valor absoluto nunca van a ser funciones impares. Pueden ser pares, como el ejemplo que vimos en la clase anterior. Estas funciones van a ser pares siempre y cuando no se trasladen en el eje X, es decir, cuando el valor de D es igual a 0. En el caso del ejemplo, D es igual a menos 2, es decir, que el gráfico de esta función se trasladó 2 unidades hacia la derecha en el eje X. Por lo tanto, esta función no es par, no es simétrica respecto al eje Y. Si representas esta función en un papel y lo doblas en el eje Y, podrás observar que la parte de la función que se encuentra a la izquierda del eje Y no cae sobre la parte de la función que está a la derecha del eje Y. Entonces, esta función no es par ni impar. Ahora, es necesario destacar que esta función sí es simétrica respecto a la recta x igual 2. Estas funciones siempre van a ser simétricas respecto a la recta x igual a menos b. Si observamos el conjunto de puntos que buscamos para hacer la representación gráfica de esta función, podemos ver que para los valores de x simétricos respecto a x igual 2, la y toma el mismo valor. Para x igual 3 y para x igual 1, la y vale 2. Y para x igual 0 y para x igual 4, la y entonces vale 3. En la clase anterior explicamos que estas funciones no son inyectivas. Si analizamos nuevamente el conjunto de puntos que buscamos para hacer la representación gráfica de esta función, podemos darnos cuenta que para dos valores distintos de x se le hace corresponder un mismo valor de y. A x1 y a x3 se le hizo corresponder el 2, y a x0 y a x4 se le hizo corresponder el 3. Si en el gráfico trazamos rectas paralelas al eje X, podemos ver que muchas de estas rectas cortan a la función en dos puntos. Por tanto, la función no es inyectiva. Estas funciones siempre tienen un valor extremo. Si la v abre hacia arriba, va a tener un mínimo. Y si la v abre hacia abajo, entonces va a tener un máximo. En el caso del ejercicio, la v abre hacia arriba. Por lo tanto, esta función va a tener un valor mínimo. Como explicamos en la clase anterior, si usted no ha visto esta clase, le recomendamos que la vea. El enlace se encuentra debajo. Estas funciones toman el valor extremo en y igual a la y del punto característico cuando x es igual a la x del punto característico. Por lo tanto, esta función va a tener un valor mínimo en y igual 1 cuando x es igual a 2. Esta función no tiene asíntotas y en el caso de los signos, esta función siempre va a ser positiva. Podemos observar en el gráfico que siempre se encuentra por encima del eje X. En estas videoclases hemos visto un ejemplo de una función de valor absoluto que no tiene cero, es decir, que no intersecta al eje X. En la próxima vamos a estar analizando cómo se determinan los ceros en el caso de las funciones que sí tienen intersectos con el eje X. De esta forma te invitamos a que nos sigas visitando aquí en tu canal Pasaje al Conocimiento.